Seguimos en tendencia y seguimos ahora en la mesa 11:39 de la mañana. Y vamos a hablar, como siempre lo hacemos en esta mesa, de un tema sumamente importante, un tema médico, por cierto. Y estamos con la doctora Lorena Cuellar. ¿Cómo estás, doctora? Hola, Lore. Muy Bienvenida. bien, gracias. Neuróloga vascular. ¿Por qué neuróloga vascular? Porque vamos a hablar de uno de los temas que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos de qué se trata. Vamos a hablar de la embolia. ¿Qué es una embolia, doctora, para empezar con el tema? Y hay tres vertientes que queremos llegar. Prevención, detección y qué actuar, cómo actuar en caso de una embolia. Okay. Una embolia es un infarto cerebral, o sea, es la falta de riego sanguíneo a un sitio específico del encéfalo del cerebro. Ajá. Se divide el evento vascular cerebral, se divide en dos, en infarto cerebral y hemorragia cerebral. Dentro del infarto cerebral, el 80% de estos, o sea, del evento vascular cerebral son infartos y entre el 15 al 20% son hemorragias. Okay. El infarto, el 80% de los infartos cerebrales se pueden prevenir y las hemorragias generalmente, bueno, también se pueden prevenir, pero aquí lo importante es que vamos a hablar de las embolias, que es el infarto cerebral, y el 80% de estos se pueden prevenir. ¿Se puede prevenir? ¿Cómo, doctora? ¿De qué ¿Cómo manera? se previene? Ya habíamos hablado en una ocasión de cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo, el principal es la edad, que sean más de 65 años, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la ingesta de alcohol, drogas. Todos estos son factores de riesgo para que nos dé un infarto cerebral. Okay. Entonces, la primera causa es la hipertensión, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos que México es uno de los países que tenemos más obesidad, más hipertensión y más diabetes, hay que disminuir estos factores de riesgo para que no caigamos en un infarto cerebral. Hipertensión, presión alta. Presión alta, esto es más de 110/70, ¿no? Ya estamos hablando 140/90, se hace el diagnóstico de una hipertensión. Para mantener y disminuir el factor de riesgo, tenemos que tener 110/70, máximo 120/80 de mercurio, ¿no? De presión arterial. Oye, Lore, ¿cuáles serían los síntomas de una embolia? ¿Cómo sé que me empieza a dar la embolia? Fíjate, eso es lo que nos faltó hablar la vez pasada. Esto es característico. Tiene que acudir de inmediato a un servicio de urgencias, no al consultorio del neurólogo, del médico, no. Cuando el paciente, la persona empieza a tener alteración de las funciones mentales, es decir, que esté como desorientado, que se te olvide algo. Que se te olvide algo, que puedes tener como disminución en el campo visual, o sea, que no puedas ver bien, que no te expreses bien, que tengas dificultad para articular el lenguaje, para comprender el lenguaje, que haya disminución o que se vaya haya asimetría facial, o sea, que se le desvíe un poquito la boca, disminución de fuerza, de sensibilidad, un vértigo, como único síntoma puede ser también un infarto cerebral. ¿Todos esos síntomas te van pasando al mismo tiempo o Sí. puede ser uno solo? Generalmente puede tener a veces dolor de cabeza previo o durante y empieza con disminución de la fuerza, de la sensibilidad, alteración de la desviación, todo esto. Eso es el del habla, sí. Entonces estos son los principales síntomas que nos está diciendo que nos está dando un infarto cerebral y tenemos que acudir. Tenemos hasta 3.5 horas posteriores al inicio de los síntomas como para poder hacer muy poquito. Poco y mucho, porque 3 horas te da tiempo de actuar, ¿no? Sí, y tiempo es cerebro. O sea, mientras más te tardes en acudir al hospital, a hacer un tratamiento, evidentemente, pues bueno, se te va muriendo toda esa parte del encéfalo donde no le está llegando sangre. ¿Qué doctor te atienda? ¿Con quién tienes que ir específicamente? Directamente a urgencias y es el urgenciólogo y evidentemente, pues bueno, un neurólogo vascular. Oye, Lore, ¿y con estos síntomas se dan cuenta luego que va por ahí? Inmediatamente. Okay. O sea, lo bonito de la neurología que siempre les digo que es muy clínica. O sea, que de acuerdo a los síntomas que tenemos, nosotros podemos decir, aquí está la lesión, aquí está el infarto, ¿no? Entonces, de ahí vamos a determinar qué es lo que tenemos que hacer. Lo que les decía, o sea, si llegamos antes de las 3.5 horas posteriores al inicio de los síntomas, ponemos un medicamento que es intravenoso, que es un anticoagulante muy potente, y vamos a disminuir porque ese anticoagulante lo que hace es que pues evidentemente rompe ese coágulo que está haciendo que no pase la sangre y que nos esté dando los síntomas. Y si no, entonces bueno, pues ya vamos a perder un poco de las funciones que está afectando ese sitio, pero también tenemos hasta 12 horas para que por un cateterismo también los médicos entren y saquen el coágulo, ¿no? Okay. Y también a veces se tiene que poner el anticoagulante directamente sobre la arteria. Por supuesto. ¿Qué tan importante
importante o no son estas pastillitas blancas de ácido acetilsalicílico para adelgazar la sumamente sangre? importante. O sea, si nosotros tenemos factores de riesgo, como ya los comentamos, hipertensión, diabetes, tabaquismo, alcoholismo, obesidad y demás, hacemos un Doppler carotídeo, que es un ultrasonido, que es aquí en el cuello. Vemos si hay presencia o no de placas de colesterol. Ponemos la atorvastatina, que es un hipolipemiante, junto con la aspirina, ¿no? Que es un antiagregante plaquetario, junto con todos estos factores, teniendo cifras adecuadas de hipertensión, ¿no? De la presión arterial, de la glucosa, no obesidad, hacer ejercicio y demás, disminuimos un 80% que no nos dé un infarto cerebral. 80%. Oye, ¿Y le pasa más a hombres o a mujeres? Porque tengo entendido que a mujeres, ¿verdad? A mujeres porque tenemos más tiempo de vida, ¿no? No, en realidad no es porque sea una cuestión hormonal ni nada, porque las mujeres vivimos un poquito más, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México vivimos aproximadamente 75 años. Entonces, lo importante es que hay más o menos en un infarto cerebral, son 170,000 casos de infartos al año en nuestro país. Muchísimo. La segunda causa de muerte en México y la primera causa de incapacidad. Entonces, si estamos hablando que el 80% se pueden prevenir, pues hay que prevenirlo, ¿no? Es un índice alto. Es un índice altísimo. Oye, yo he escuchado por ahí que de pronto hay personas que se toman una aspirina para adelgazar la sangre y esta persona que me contaba se la tomaba a diario. Sí. ¿Eso se recomienda? ¿Es una prevención? Es una buena prevención, se tiene que ¿Para hacer todos? a partir de los 40, 45 años, pero lo mejor es siempre acudir al médico, ¿no? Al especialista, a que realmente te mediquen esto, ¿no? O sea, los medicamentos no es algo, no es un té, ¿no? Claro. Entonces sí se tiene que ser controlado, pero lo más importante aquí es que destaquemos que 9 de cada 10 infartos cerebrales son causados por estos factores modificables, ¿no? Hipertensión, diabetes, etc. Y el 80% se puede prevenir, que es sumamente importante que se transmita esta información, porque no todo el mundo tenemos que caer en un infarto cerebral, aunque tengamos hipertensión, diabetes, obesidad, ¿no? Colesterol alto, triglicéridos altos, sí está el factor de riesgo, Claro. pero lo podemos disminuir en el 80%. Es muy alto el Es índice. altísimo. De 10, 8 podemos hacer que no Wow. se infarten. Aunque Napoleón también le anda suceden a muy muchas- caballadito, ¿eh? No, Sí. estoy pensando, no es que lo estoy escuchando. Ya se asustó. No. La fragmentación de trombos en el corazón hace que suceda. Sí, eso es También. otra causa muy importante. O sea, un paciente que se infarta el corazón, dentro de los siguientes 3 meses puede también hacer coágulos o émbolos, que es aire, y pasarse a través del corazón, se pasa igual por las carótidas y llega a la circulación del cerebro, que es el polígono de Willis, tapa y hace un infarto. Entonces, hay que tener mucha prevención, hay que acudir al médico, hay que estar muy de la mano de los médicos, de un cardiólogo, de un neurólogo, de un internista, para que nos mantenga en buenas cifras, ¿no? Y hacer prevención, medicina preventiva en nuestro país, ¿no? Es algo muy importante. Yo desde que me acuerdo he hecho ejercicio toda mi vida. ¿Eso ayuda? Eso ayuda muchísimo. El cambio del estilo de vida, hacer ejercicio, comer sano. Sano. ¿no? Dejar la O sea, vida sedentaria. Oye, y hacer ejercicio, Deja la vida sedentaria. decirlo, yo te lo digo por mi madre, por ejemplo, que padece de hipertensión. hipertensión, no es irse al gimnasio, no, es simplemente salir y caminar 10 cuadras. Exacto. Ya el moverte, eso Claro. te ayuda mucho, ¿no? 30, 40 minutos, ¿no? En que tu frecuencia cardíaca, el latido del corazón esté de 120 latidos por minuto durante 15 minutos. Ahí le estamos dando mucha fuerza al corazón y disminuyendo todos estos factores, desde la obesidad, del colesterol. O sea, realmente hacer ejercicio, comer bien y Eso te todo iba a lo decir, demás. una dieta balanceada también es Una dieta importante, ¿no? balanceada, que muchas veces me preguntan, si ya tengo a mi papá, a mi mamá que son hipertensos, sí, o sea, está en tu código de barras, está en tu ADN tener hipertensión, diabetes, pero no quiere decir que porque tienes antecedentes familiares de hipertensión, de diabetes, tú lo vas a tener. No se hereda. Sí hay un factor, ¿no? O sea, sí está en tu código genético, en tu código de barras, pero no quiere decir, o sea, si tú te cuidas, decir que no lo vas a fumas, tener. no tomas, exactamente, no quiere decir que lo vas a tener. Yo al revés, mi mamá tiene la presión muy alta y yo soy de presión baja. Sí, te digo, o sea, ¿por qué? Pues porque haces ejercicio, te cuidas, seguramente comes sano, ¿no? ¿Y por qué estás joven, chulo? Y porque No, estás- pero lo digo Ya tenemos que ahora irnos, sí que Carlos. previniendo. ¿no? Gracias, gracias una doctora, cita muchas con la gracias. doctora, Nosotros ayudamos. seguimos con más. Ojalá y toda esta información ha sido importante, porque lo más importante, como lo dice la doctora, es la prevención. Seguimos. Gracias, doctora. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.